Buenos días, te saludo con la dulce paz del Señor, como normalmente se hace en esta página de Hijas del Rey Altísimo, el devocional 8:30 de la mañana, 8:30 AM. Pido disculpas por la demora, he estado atendiendo un asunto de la congregación local y me fue imposible. Estaba organizando con un pastor asociado que trabaja con nosotros, pero aquí estoy en este día. Por la gracia del Señor he sido convocada para poder compartir una pequeña devocional con ustedes, mis amadas hermanas, y a pesar de que pasó la hora, no quiero dejar de compartir la palabra del Señor con todas ustedes. Voy a tratar de ser breve, sé que todas trabajan, que todas están realizando diferentes labores, pero en esta mañana quiero compartir con ustedes la parábola de las 10 vírgenes. Amadas hermanas que nos puedan estar o que lo van a ver en diferido o se van a ir sumando a esta transmisión en vivo, este mensaje para nosotras que somos parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia del Señor, y qué importante también para aquellas vidas que quizás sintonicen por primera vez o de repente son asiduos de seguir esta página, poder poner el enfoque en lo eternal, en lo celestial. Leemos en el nombre de Jesús, en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Dice esta parábola que quiero compartirla con ustedes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Allí donde estamos nos detenemos un momentito y vamos a orar y vamos a pedirle la guía al Espíritu Santo en esta mañana para que Él pueda hablarnos a través de las Sagradas Escrituras. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Padre, porque me concedes estar con mis hermanas, las hijas del Rey Altísimo. Gracias porque tú has separado esta fecha, Señor, para que yo pueda compartir con mis hermanas. Gracias porque en medio de toda actividad que tenemos que atender, Señor, es un privilegio, Señor, siempre compartir tu palabra, estar frente al texto sagrado, porque siempre tú nos hablas. Ruego la dirección del Espíritu Santo para que en esta mañana, en forma personal, nos hables a cada una de nuestras vidas. Tú que nos conoces
tú que eres el que escudriñas nuestros corazones, por amor de tu nombre, límpianos, santifícanos, Padre, y que sea tu palabra en esta mañana, ministrando en forma personal cada uno de nuestros corazones, conforme tú nos conoces y conforme la palabra tú lo envías. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y toda alabanza solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a nuestras hermanas que ya están conectadas. En esta mañana, el sentir por estas fechas que sabemos que en muchas naciones lamentablemente se está gestando y preparando un mes bastante espiritualmente cargado, un mes bastante complicado. ¿Por qué razón? Porque son fechas donde el mundo lamentablemente se ve muy influenciado por las tinieblas. Son fechas donde lamentablemente se han disfrazado ciertas fiestas y ponen en peligro la vida de los niños, la vida aún incita a los padres a disfrazar a sus propios hijos y a salir por las calles a pedir dulces, a pedir de alguna manera pedir por medio de esta práctica que ustedes mejor que nadie saben. A lo largo de los años, desde Irlanda se fue trasladando esta práctica pecaminosa y satanista, donde a lo largo de los años, desde Europa, ha entrado a América, a Latinoamérica, y que lamentablemente en este mes es un mes muy oscuro, donde mucha gente cae en las prácticas de la Ouija, del satanismo, donde hoy por hoy hay páginas abiertas en internet donde nuestros hijos pueden tener el acceso y como juego muchos de los jóvenes hacen pactos con el diablo, que el Señor reprenda. Pero en esta mañana quiero compartir que nosotras como madre, como hermanas en Cristo, y si de repente hay una mujer, una adolescente, una jovencita que en esta mañana por primera vez nos sintoniza, saludamos a nuestras hermanas, nuestra hermana Judith también, y a nuestra hermana Sara, que Dios les bendiga grandemente, y a todas las hermanas que se van sumando a esta transmisión. Este mes es un mes bastante cargado espiritualmente, donde vemos que normalmente desaparecen adolescentes, niños para ser sacrificados para los cometidos del ocultismo. Pero en esta mañana y en estos días, sobre todo esta semana, hubo un sentir en mi corazón que advertía a los creyentes, y así sea de la congregación local como de otras congregaciones, en fin, a los hermanos de la fe, a poder realmente estar alerta. Si nosotros miramos el texto que hoy hemos compartido en esta mañana, nos habla justamente de el reino de los cielos representado por medio de esta parábola, una representación fácil de comprender, por 10 vírgenes que tenían sus lámparas, que tenían que estar listas, preparadas para recibir al esposo. Dice la Escritura que 5 eran prudentes. Por ser prudentes, estas que eran prudentes tomaron aceite en las vasijas. Pero había otras que eran insensatas, es decir, que eran descuidadas, que quizás hasta de alguna manera confiadas en sí mismas, que no tomaron aceite, pero ambas, nos habla la actitud de ambos corazones o de ambas vírgenes, cabecearon porque el esposo demoraba
y llegó el tiempo donde ambas, dice, durmieron. Y en este tiempo donde estamos pasando como naciones y que tenemos que estar más que nunca alerta, es importante en esta mañana poder abrir el corazón al Señor y decir: Señor, ¿qué clase de persona, de clase de creyente estoy siendo? ¿Estoy siendo prudente? ¿Estoy siendo insensata? ¿Estoy tomando conmigo? ¿Estoy cada día llenándome de ese aceite que solo puede emanar de tu presencia? ¿O estoy confiándome en lo que sé en la Escritura y viviendo de repente de lo que otros me pueden transmitir en los servicios, o de repente en algún devocional, de repente en alguna prédica? Pero este texto nos lleva a confrontarnos en forma personal, y donde habla la importancia de que las lámparas tienen que estar con aceite. Si no tuviesen aceite, no pueden arder. Esas lámparas no pueden cumplir la función de alumbrar, no pueden tener la función de poder de alguna manera alumbrar el camino para transitar. Uno puede tener la lámpara, pero si no tiene el aceite, no puede alumbrar. Y esto nos habla la importancia, amadas hermanas, de que nosotras sabemos que pronto viene Cristo por segunda vez. Puede venir en forma personal, puede venir en el arrebatamiento. Y sabemos que la iglesia cristiana evangélica estamos esperando este hecho que realmente será extraordinario, donde dice: todo ojo lo verá. Y es un tiempo muy sublime que la iglesia anhela. Pero hay algo que a nosotros nos tiene que, de alguna manera, despertar en este tiempo. Todos podemos ser tentados a cabecear o a acomodarnos, o de repente, ¿por qué no decirlo sinceramente?, a descuidarnos, donde en un mundo tan activo, de tantas circunstancias que se van pasando, y parece que desde que nos levantamos atendemos asuntos, tenemos agenda, tenemos que estar constantemente en actividad. Qué importante detenernos para que nosotras podamos llenarnos de la presencia del Señor, hacer esos altos. Y como dice en el libro mismo de Mateo, capítulo 6, quisiera que en esta mañana me pudiesen acompañar aquellas que estén con las Sagradas Escrituras allí a la mano. En el versículo 6 dice: mas tú, capítulo 6, versículo 6 del libro de Mateo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué importante, amadas hermanas, no perder el tiempo de comunión con el Señor, el tiempo donde tú apagues el celular, el tiempo donde desactivemos el teléfono, el tiempo donde nos alejemos de los artefactos que son muy útiles hoy por hoy por la comunicación masiva y por la comunicación con todo el mundo. Pero llega un momento que es tan importante hacer un alto, cerrar la puerta de nuestro cuarto y poder entrar en clamor y en oración. Porque nos dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, es decir, en el lugar donde tú descansas, el lugar donde tú duermes, en el lugar secreto privado, y allí dirigirnos al Padre, aquel que habita en lo secreto,
Dice, y el que está viendo en lo secreto, él va a recompensar en público. Una mujer, una jovencita, una vida que quiere realmente esperar la venida del Señor y arder en el Espíritu, cumplir esa función, porque nosotros somos esas lámparas que el mundo necesita. El mundo que está en tinieblas y que corre a lugares oscuros porque desconoce la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuán importante él habla que aquel que es alcanzado por esa luz no andará en tinieblas. Entonces, qué importante en este tiempo poder apartar ese tiempo en el aposento. Muchas veces los chicos, el trabajo, las agendas que tenemos ministeriales o cuantas otras cosas, poco a poco nos van queriendo hacer abortar el tiempo con Dios. Sin embargo, aquí hay un consejo tan sabio y tan sencillo. La vida que va al aposento, que se encierra en su recámara secreta, que deja muchas cosas para poder buscar el rostro del Señor, esa es aquella vida que es considerada prudente y que no solo es prudente, sino que también se va a llenar del aceite fresco de la unción del Espíritu Santo. La palabra dice que llegó el momento que el esposo vino y hubo una desesperación en aquellas que fueron insensatas, en aquellas que no se prepararon, que quizás lo tomaron a la liviana o de repente superficialmente y se confiaron quizás en que todavía iba a demorar el esposo. Y hoy hay muchas creyentes que se confían en sí mismas, en lo que pueden hacer, en lo que pueden lograr, en los dones que Dios les dio, en los ministerios que Dios les dio. Pero aquí hay un secreto en esta parábola. El secreto es de la constancia, la permanencia y la prudencia, de ir a esa recámara secreta, de poder buscar el rostro del Señor. La palabra nos dice en el libro de Mateo, capítulo 7, nos habla justamente en el versículo 24 al versículo 29, algo que también tiene que ver con ser sensata o ser prudente. Y si ustedes me acompañan, dice la palabra del Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué importante. La mujer prudente es aquella mujer que edifica su casa sobre la roca. Es aquella mujer, dice, que oye la palabra y que hace y las hace, las pone en práctica. Dice, es una mujer prudente. De la misma manera habla que esa vida que es prudente, que guarda, oye y pone en práctica la palabra,
No podrá evitar que venga la lluvia, que vengan los ríos, que soplen los vientos, que golpeen su vida. Sin embargo, como está fundada sobre la roca, esa vida va a permanecer. Pero la Escritura nos habla que alguien que oye nada más la palabra y no le presta la debida atención, no la pone en práctica, se descuida, dice, edifica su casa sobre la arena. Usted sabe que a los niños, cuando se los lleva de repente a la playa en tiempo de verano, les gusta edificar castillos en la arena. Pero ¿qué sucede? Si lo hace cerca del mar, de repente en un descuido se sale la ola del mar y ese castillo se deshace. Y el niño muchas veces lo puede tomar de dos maneras. Es decir, lo voy a edificar en otro lugar más lejos donde no le llegue el agua. O bien se frustra, llora y hay que contenerlo y de alguna manera apapacharlos, animarlos. Aquí la Escritura habla que una persona imprudente, una persona insensata, es aquella que escucha la advertencia, escucha la palabra, pero la tiene en poco. No le da la importancia que ella merece. Y volviendo al texto de Mateo capítulo 25, justo hace en esta parábola esta comparación. Hemos visto que las prudentes que tomaron sus lámparas, tomaron aceite, son aquellas que justamente tienen una vida de oración, leen las palabras de Dios. No solo leen la palabra de Dios, sino que también dice, las ponen en práctica. Una vida que es prudente y que está llena del aceite, de la unción del Espíritu Santo, es una vida que también tiene sus manos puestas en el arado, que ha dicho, Señor, cuenta conmigo, que está involucrada, así como Jesús hablaba a sus padres cuando en un momento que fueron al templo y sus padres se olvidaron que Él estaba allí. Las Escrituras nos hablan de que Él, de alguna manera las mamás se dio cuenta y tuvo que retornar por Él. Sin embargo, la Escritura nos habla que Él le dijo, ¿no ves que estoy en los negocios de mi Padre? Como diciéndole, había estado de alguna manera con los doctores de la palabra. Sin embargo, Él allí estaba, aleluya, estaba ocupado en los negocios del Padre. De la misma manera, las mujeres, las hijas del Rey Altísimo, tenemos que estar ocupadas en las cosas del Señor, sin descuidar nuestro esposo, la que tiene el hogar, la que trabaja, la que hace sus actividades personales. Jesús dijo en un momento, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una mujer prudente es aquella mujer que escucha la voz de Dios y se involucra en la mies, en el servicio, en el trabajo. Y qué importante, dice las Escrituras, que las mujeres prudentes, estas doncellas que tenían aceite, tuvieron la palabra justa y precisa para decirles a aquellas que no estaban preparadas que fueran a buscar aceite. ¿Saben qué? Tomaron la iniciativa de ir a buscar, pero fue tarde. Dice que ellas fueron a comprar, sabían dónde tenían que comprarla, pero cuando vinieron, las que estaban preparadas ya habían entrado a las bodas y la puerta se había cerrado. Y probablemente en su desesperación golpeaban las puertas, suplicando que se les abriese, pidiendo que le abriese,
pero dice que el esposo le dijo, no os conozco. Qué importante. Y esto nos hace entender. Quizás, querida hermana, dices, a veces me agoto, a veces entre el hogar, el trabajo, el servicio. Pero qué hermosa manera de agotarte, agotar tus fuerzas, tus energías, tu tiempo, involucrada en la mies del Señor, en el servicio, en las cosas que tienen que ver de arriba y no con las terrenales. Decía, si me acompañan, en el libro de Colosenses, capítulo 2, la palabra del Señor se lee allí y nos habla las Escrituras, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una mujer sensata, prudente, es aquella que busca las cosas de arriba, que está ocupada además de atender las cosas que tiene que atender porque son importantes, como dar el alimento a la familia, como traer a veces el sustento al hogar, es poner la mirada en las cosas de arriba. Una mujer prudente es aquella que mira las cosas de arriba, que no desenfoca su atención de las cosas de arriba por nada, porque sabe que, dice, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Pero la insensata está ocupada y está entretenida en todo lo que tiene que ver lo terrenal y muchas veces quizás hasta mirando el servicio, porque muchas mujeres hoy por hoy, cristianas entre comillas, se acostumbraron a ministrar sin orar, se acostumbraron lamentablemente a oraciones, como le llamo, de microondas, de 5 o 10 minutos, y piensan que con esa oración tan pequeñita van a poder llevar todo el día. La palabra de Dios nos habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17, nos habla que nosotras tenemos que tener una vida de oración constante. Y dice la palabra, orad sin cesar. La mujer que es prudente, que quiere mantener su vida, su lámpara con aceite, es aquella que ha entendido que la oración tiene que ser constante y ser agradecida, como nos dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Versículo 23. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotras tenemos que, amadas hermanas, aprender a vivir en el gozo permanente del Señor, a tener una vida de oración constante, una vida agradecida con Dios, una vida que no apague el Espíritu de Dios, sino que va a buscar del Señor, que va a saber discernir las profecías, que va a aprender a examinarlo todo y retener lo bueno, y se va a abstener de todo lo mal.
entonces Dios nos va a santificar por completo, en espíritu, en alma, en cuerpo, de manera que seamos guardadas irreprensiblemente para la venida del Señor. Así como nos habla aquí, las que iban a participar de las bodas, iban a ser aquellas que sean prudentes. Son aquellas que tenían aceite, reserva en sus lámparas. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta mañana, tan cortito, Dios nos ha hablado a través de diferentes pasajes de las Escrituras la importancia del velar, del estar alerta, de no acomodarnos a los tiempos que estamos viviendo, sino que nosotras nos mantengamos en una vida espiritual activa, porque van a venir tiempos de prueba, vienen tiempos donde seremos tentadas a cabecear, pero que sin embargo aquella que es prudente, en la que oye la palabra, la que pone en práctica la palabra, es aquella que tiene una vida de oración, es aquella que ha aprendido a gozarse en medio de las circunstancias, es aquella vida que pone su mirada, está en la tierra, atiende los asuntos que tenemos que atender, pero sin desenfocar nuestro punto de referencia, que es nuestra ciudadanía en los cielos. En esta mañana, si de repente te has sentido cansada o has reducido tus tiempos de oración, reducido tu tiempo de meditación, de pasar tiempo con Dios, nos advierte a todas de volver a ese tiempo, a esa intimidad, para ser consideradas mujeres prudentes, siervas prudentes. ¿Por qué? Porque usted ni yo sabemos el día ni la hora que el Señor vendrá. Pero si nosotros hacemos esto, seremos, como dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, seremos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque independientemente que nos preparemos o no nos preparemos, Cristo viene por segunda vez. Hasta aquí en esta mañana, este breve devocional compartido con cada una de ustedes. Oramos allí. Les bendiga, mis amadas hermanas. Me despido con ustedes, quien les habla, la hermana Ruth Yeri de Baciel. Que Dios les bendiga hasta otra próxima oportunidad. Bendiciones.